Entiendo que todos conocéis a la carismática Marilyn Monroe, imagen icónica sin duda de la historia del cine, pero hoy queremos indagar en su enigmática muerte, porque todavía, a día de hoy, sigue envuelta en un halo de misterio. Hay quien habla de suicidios, de sobredosis, de asesinato, de conspiración gubernamental de los Estados Unidos, incluso alentada por la propia CIA. ¿Había intereses en su muerte? ¿Qué es lo que podía saber ella? ¿Tuvo acceso a algún tipo de información confidencial que podía ver la luz? Hay quien apuntan a los primeros proyectos Apolo. Hay quien apuntan incluso a aquel extraño objeto en Roswell. En fin, nos vamos al 4 de agosto de 1962 hacia la misteriosa muerte que dio la vuelta al mundo y que además fue cuando Marilyn se encontraba en la cúspide de su carrera. Comienza Abismo. Muy buenas noches, ya de vuelta de Burgos, así que pasamos desde el gran y heroico Cid Campeador a la gran y heroica también del mundo del cine como fue Marilyn Monroe y nos reunimos, pues, cómo no, recuperamos de nuevo esa mesa de expertos, ese grupo clave de Abismo. Aquí a mi izquierda, doctora Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, me encanta este tema, me parece que lo tiene todo, ¿no? Tiene el glamour de Hollywood, la más absoluta depresión de una persona durante muchos años, tiene conjuras, tiene política, es, bueno, increíble. Pues vamos a empezar a indagar a ello. Y también, por supuesto, profesor Jaime Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Nacho y compañeros. Muy bien, estoy muy bien y la verdad es que el tema de hoy es curioso porque precisamente vamos a hablar de la muerte de posiblemente uno de los iconos, bueno, posiblemente no, para mí el icono más importante del cine del siglo XX y que además tuvo una película de cine y, como no podía ser de otra forma, una muerte de cine. O sea, vamos a ver cómo hay un montón de detalles de la muerte de Marilyn Monroe que se dieron por validados con la versión oficial, que quizá no eran tan exactos como nos contaron y que podría dar pie a pensar que quizá la muerte de Marilyn pues no fue un suicidio y desde luego no fue como nos la contaron. Pues para hablar de cine, nuestro experto cineasta como es Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho, Silvia, Jaime, ¿qué tal estáis? Pues hoy, como bien decía Jaime, abrimos el melón de una estrella mediática, un icono del siglo XX, que tuvo una muerte casi más misteriosa que su carrera en sí, pero que hoy vamos a intentar sumergirnos en esa vida igual no tan conocida de la rubia más internacional casi que ha existido, aunque fuera morena. Oye, Dani, Mr. Krell, ahora estás en Twitch. Es que es el momento ahora de máxima audiencia, cuando todavía no han desaparecido la gente aburrida y cansada de lo que contamos. Entonces, tú ahora estás en Twitch, ¿cierto? Prácticamente de lunes a viernes, de momento. Quién sabe si eso variará. Y estás como Mr. Krell, Mr. Krell. ¿Correcto? ¿Es toda la información así? Sí, correcto. Hemos cambiado de plataforma, ahora estamos en Twitch, en una plataforma mucho más asentada en el sector del stream. Y como dices, Mr. Krell, todavía no, Mr./Krell, estamos en proceso de la reclamación del nombre del canal, pero sí, ahí estamos de lunes a viernes en principio y haciendo un poquito de distracción para el personal, que como bien digo muchas veces, falta nos hace. Bueno, un canal más serio, Twitch, además competente con tu fisonomía perfecta, ese hombre barbudo, como estamos aquí casi esa mesa de los tres barbas. Dani, comenzamos. ¿Quién fue Marilyn y qué importancia llegó a tener para el mundo del cine? Bueno, Marilyn Monroe, yo creo que básicamente la cara visible de la actriz, no hay nadie que no la conozca, o por lo menos, igual pueden no saber incluso el nombre, pero por una imagen sabrían reconocer que es alguien conocida, ¿no? Esa mujer que decía que solo dormía con Chanel número 5. Un icono del cine en los años 40 que no tuvo una infancia muy agraciada, saltó de una familia totalmente desestructurada a un casi permanente estado en un orfanato, se casó
muy prontito, con 16 años, para poder escapar de eso. Tuvo una vida muy atribulada, no fue fácil la vida de Marilyn, y eso la llevó a California, a Los Ángeles, a esa colina de los sueños que es Hollywood. ¿Por qué? Pues intentando vivir el sueño americano, que tanto se dice, ¿no? Aquello de convertirte y hacer lo que quieras y ganar dinero y vivir la vida del sueño americano que tú tanto deseas. O sea, más o menos vivir de lo que te apasiona. A Marilyn le apasionaba la actuación. Fue una persona que tuvo sus más y sus menos en el tema cinematográfico. Sí que es cierto que se le encasilló muy rápido en cine de comedia, un poquito melodramática, pero sin llegar a ser ningún drama, ¿no? Pero es que su vida, lejos de las luces, lejos de los focos, de los platós, sí que estaba destinada al drama. Su vida se veía totalmente rodeada por unos traumas, unos demonios que la atormentaban desde esa niñez que hemos hablado que no fue fácil para ella. Todo ello rodeado y edulcorado con esos barbitúricos que dicen, luego indagaremos un poquito más, ¿no? Porque hay muchas teorías conspirativas, sobre todo sobre la muerte de Marilyn, pero esos barbitúricos que dicen que la llevaron a la muerte, algunos dicen accidental, otros intencionada, otros que se la intencionaron. Pero la vida de Marilyn, con sus luces y sus sombras, fue una vida difícil. Una vida que, como nos puede parecer ahora, porque vivimos en ese momento, ¿no? Además, estamos como muy candente ese momento del escaparate de las redes sociales. Es una vida que ya se asemejaba a lo que puede pasar hoy. Todo puede parecer muy bonito delante de una pantalla, pero detrás está la cruda realidad, ¿no? Marilyn sufrió muchísimo, tuvo varios matrimonios, ninguno fue fácil, algunos más conocidos que otros. Tuvo algunos escarceos, algunos también mucho más conocidos que otros, como con Frank Sinatra, por ejemplo, y después hablaremos de ese famoso affair o posible affair con la familia Kennedy. Pero sí, desde luego, la vida de Marilyn fue muy difícil. Yo creo que lo más fácil que tuvo Marilyn fue sonreírle a la cámara, porque en su vida yo creo que, eso es una opinión personal, basándome en toda su biografía, no fue feliz prácticamente ni una sola vez. Fíjate, Silvia, lo que comentaba Dani, encasillar a los actores en un género, ¿no? En este caso una comedia. Y qué difícil es, nosotros que tenemos tanta amistad también en ese mundo, la problemática que tienen para huir, ¿no? de cuando un encasillamiento dentro de un papel, cuando quieren enfrentarse a hacer algo dramático, algo completamente dispar, al final son actores y son capaces, en teoría, de meterse en cualquier papel o el papel meterse en ellos. Y esa vida llena de dramas, como comentaba, esos demonios que la atormentaban, como los sueños más horripilantes que pueda tener el ser humano. Es que, como ya ha resaltado Dani, precisamente esta mujer tuvo una infancia en la que, bueno, tuvo que reponerse de muchísimas agresiones sexuales por parte de diferentes familiares, amigos de familiares, etc. Entonces ella lo que quería era huir de esa sensualidad, ¿no? Sí que la utilizó en un momento para llegar pues bueno, ella se dedicaba a ser modelo, era una persona pues que sonreía a la cámara, ¿no? Como estaba diciendo Dani, pero al final ella lo que quería era que la reconociesen por su talento a la hora de actuar, no solo por ser una cara bonita, no solo por ser una sex symbol. Y eso la trajo completamente de cabeza porque no lo conseguía. Cuando tú estás en esa situación y ves que no puedes hacer nada y que además tienes un techo de cristal que te lo impide, pues esto lleva a muchos actores y sobre todo a actrices, ha pasado muchísimo durante el siglo XX, a graves depresiones y trastornos de ansiedad, como fue el caso de Marilyn Monroe. Una vida llena de problemas y que, de hecho, en esta última etapa que vivió, pues incluso le estaba haciendo llegar tarde a los rodajes, no recordaba las frases de sus guiones. Bueno, además, que incluso en la última película que estaba grabando de Misfits, bueno, pues se los cambiaban continuamente y era su propio marido el que escribía el guión. Bueno, es una persona que yo creo que fue muy desgraciada y que
si me dejáis, yo voy a decir ya mi opinión sobre su muerte. Y es que hay evidencias, como veremos después en el informe de autopsia, de que fue una ingesta progresiva, con lo cual solamente se me puede ocurrir que fue accidental, ella no era consciente de todo lo que estaba tomando y que eso se le iba acumulando en el hígado, o que alguien fue envenenándola poco a poco. Bueno, luego vemos estas teorías. Bueno, iremos desgranando todas ellas, pero fíjate, Jaime, ¿no? El reconocimiento profesional como es borrado por algo tan superficial como puede ser la belleza. Es decir, bueno, yo trabajo y trabajo y trabajo, pero no se reconoce porque la gente se queda con una cara y un rostro bonito. Bueno, precisamente el que Marilyn Monroe tuviese tanto éxito corresponde a que se convirtió en el sex symbol de los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque ya justo empezó a trabajar como modelo al ser descubierta por un fotógrafo de la Fuerza Aérea, que la vio cuando estaba haciendo un reportaje sobre el trabajo de las mujeres en la contribución al ejército de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en una fábrica, porque Marilyn Monroe trabajaba en una fábrica, y entonces le hizo unas fotos, pues cómo trabajaban y tal, y se le acercó y le dijo, oye, pues tienes una sonrisa muy bonita, tienes un muy buen posar, creo que tendrías carrera como modelo. Es en ese momento, ¿no?, cuando ya Marilyn deja el trabajo, se apunta a la agencia de modelos, que si no recuerdo mal se llamaba La Estrella Azul o algo así, y entonces, bueno, pues a partir de empezar en esa agencia de modelos, luego ya tienes unos pequeños papeles y ya poco a poco pues se va, bueno, pues constituyendo en la estrella de Hollywood, la estrella cinematográfica que conocemos. Pero el hecho de que fuese una sex symbol, y además en aquella época, yo creo que también hacía que los hombres, y la industria del cine en aquella época estaba totalmente controlada por los hombres, no la tomaran en serio. Es por eso por lo que se le quedó esa, digamos, no sé si coletilla, ¿no?, pero esa forma de hablar de ella como una rubia tonta. De hecho, yo creo que lo de que las rubias son tontas viene de ahí, ¿no? Viene de Marilyn Monroe y de esa imagen tan de pin-up que tenía. Pero en realidad Marilyn Monroe, y yo creo que sí que fue feliz una vez, más allá de todo lo que podamos luego comentar sobre sus últimos días y sobre todo sus últimos años en los que fue cambiando de marido, de amante, y además pues tuvo ese problema con las adicciones. Pero yo creo que con su primer marido, con James Dougherty, sí que fue feliz, al menos unos años, porque al fin y al cabo se enamoró de él cuando tenía apenas 15 años, eran vecinos y se casaron cuando ella había cumplido los 16 años, 18 o 20 días después de que ella cumpliera los 16 años. Yo creo que en ese momento sí que Marilyn era feliz, porque se estaba casando con el chico de la que estaba enamorada. ¿Qué pasa? Que es verdad que luego, bueno, pues viene todo el tema de la fama. Él también en alguna vez comentó, aunque siempre ha sido bastante discreto y tan solo al final de su vida escribió un par de libros, pero siempre fue muy discreto acerca de sus años junto a Marilyn. Él dijo que él se había enamorado de una chica de pueblo, no de una estrella de cine, ¿no? Entonces, bueno, también da a entender un poco que el cambio que ella tuvo de ser una persona anónima que trabajaba en una fábrica, pues casada con un chico que además en ese momento estaba en la Segunda Guerra Mundial, cuando ella empieza un poco a hacer sus primeras poses para fotógrafos, pues bueno, pues ese cambio también hizo que ese primer matrimonio se rompiese. Lo que pasa... yo sí que discrepo ahí un poco, no creo que lo hiciera ese matrimonio por felicidad, seguro que, bueno, pues que se gustaban, pero ella lo que quería era huir de la situación en la que había estado viviendo desde pequeña, porque iba de familia en familia, su madre no la pudo atender, era completamente incapaz de atender a su hija, y entonces pues la fue llevando a casa de amigas, los servicios sociales la llevaban a otras familias. Siempre sufría abusos y al final ella lo que quería era controlar su vida. ¿Cómo podía controlarla? Bueno, pues ya que las mujeres en aquel momento no podían tener independencia, pero casándose con alguien. Así se podía ir de su casa y ya podría ser la señora de su casa, digamos. Pero ¿qué ocurrió? Que su marido se marchó efectivamente a
a la guerra y entonces ella se quedó con su suegra. Así que ahí ya... De ahí empezarán también las leyendas de los Bueno, suegros. estuvieron casados Te han 4 dicho lo de los años. rubios. Estuvieron casados 4 años, igual. Por eso ella igual se hubo vio algún momento en el abocada que- a, bueno, pues a buscar otras formas de ganar dinero y por eso le pareció una cosa muy interesante empezar en ese mundo de la moda y de la fotografía. Mira, vamos a hacer una cosa, creo que puede ser interesante. Trazaremos los últimos tiempos de su vida y sobre todo las reacciones que conlleva su muerte, esa repercusión. Y podemos iniciar una tertulia, reflexiones, pero sí que me gustaría abrir todo ello con el momento de su muerte. Así que, Silvia, si te parece, podemos fotografiar las escenas de esa madrugada del 4 de agosto de 1962. Bueno, esa tarde la propia Marilyn hizo 2 llamadas. Una sobre las 7 de la tarde con el hijo de uno de sus exmaridos, que bueno, pues que le llamó para decirle que había roto con su novia. Entonces luego en declaraciones posteriores sí que dijo que él no había notado nada extraño, que Marilyn estaba como siempre de humor. Pero apenas una hora después, uno de los amigos de Marilyn, que además fue también el que la presentó a los Kennedy, que era Peter Lawford, porque este era el cuñado, era el marido de una de las hermanas de los Kennedy. Bueno, pues sí que habló con ella por teléfono, se sabe que es la última llamada que realizó y se quedó impactado porque decía que estaba bajo una fuerte influencia de las drogas. Y además, sus últimas palabras, que luego se supo durante años, muchos años después, fueron: dile adiós a Pat, dile adiós al presidente, era Kennedy, el cuñado de Lawford, y despídete de ti, porque eres un buen tipo. ¿Qué hizo Peter Lawford en ese momento? Bueno, pues llamó corriendo a la asistenta, pero la asistenta no le hizo mucho caso. Al ver que pasaban las horas, que no se escuchaba nada en la habitación, sí que Eunice Murray, que es esta asistenta de la que hablamos, ve que hay luz debajo de la puerta y entonces ya le parece raro. Toca, nadie contesta, así que, bueno, pues llama al psiquiatra de Marilyn, porque no olvidemos que estamos comentando que Marilyn estaba en una época horrorosa de su vida. Siempre había tenido depresiones, siempre había tenido ansiedad, pero en aquel momento era uno de los peores de su vida, a pesar de que podría haber sido de los de más éxito en cuanto a películas. Así que, bueno, el psiquiatra le dice: asómate a la ventana y mira a ver dentro de la habitación qué es lo que está pasando. El primer vistazo de la asistenta es que Marilyn estaba desnuda, tapada con la sábana, boca abajo y con el teléfono en la mano descolgado. Hasta que llegaron, el psiquiatra se trasladó de allí y ya decidieron, después de que incluso la propia Fox diera permiso, ya llamaron a la policía. Esto es algo muy curioso. Pero cuando llegó la policía, el cuarto estaba completamente cambiado. Lo habían tocado todo. La asistente había recogido, se habían lavado sábanas, se había recogido todo lo que había por la mesilla y de hecho no había ni siquiera restos de medicamentos ni de absolutamente nada. Esto, si mal no recuerdo, el psiquiatra certifica un poco la muerte a las 3:50 de la madrugada y hasta las 4:25, más de media hora más tarde, no se permite ni se notifica a la policía el suceso ni la muerte. O sea que ahí hay 35 minutos, si no son más, hay que certificar y todo aquello, ¿no? Puede ser muchísimo tiempo más de lo que allí ocurre. Y de pronto llega la policía a una escena donde parece que pocas cosas encajan, al menos a los primeros que llegan allí, ¿no? Antes de que aparezcan los superiores y al final son la voz más dominante en un caso de esto. Bueno, pero fíjate que el propio juez que estaba de guardia esa noche, a las 7 de la mañana,
autoriza el traslado del cadáver, pero no para la autopsia, sino para la funeraria. Ujú. O sea, no pensaban ni siquiera hacer la autopsia. Ya daban por hecho que como estaba en una época muy mala de su vida, que podría ser un suicidio. Y directamente la llevaron. ¿Qué pasa? Que al final la policía consiguió rescatar el cuerpo de Marilyn a punto de ser embalsamado ya en la funeraria, y a las 10 de la mañana consiguieron que se diera comienzo esa autopsia, de la que además, bueno, pues tenemos aquí varios Ahora ejemplos. miramos, pero un segundo. Cuando llega la policía se encuentran un frasco de somnífero vacío en la mesita, pero no hay ni vaso de agua, ni hay absolutamente nada. No están las sábanas, el cuerpo está movido, y cuando llega el segundo grupo de policía es cuando, casi de forma milagrosa, aparece un vaso de agua y aparece la forma, ¿no? Tampoco hay ningún tipo de violencia aparente, pero bueno, después de ver esta escena del crimen como, bueno, puede ser un despiste, vamos a poner que puede ser un despiste, que el vaso alguien lo cogió y lo movió y de pronto volvió a aparecer, pero vamos allí con aquella autopsia del doctor Thomas Noguchi, un médico prestigioso de aquella zona. Bueno, en aquel momento no lo era simplemente asistente. Pero luego se hizo... Pero después le tocó, bueno, pues precisamente la autopsia de Sharon Tate y todos los de la matanza. Bueno, también de Robert Kennedy. Bueno, de muchísima gente, efectivamente, que era de lo más granado en aquel momento en Hollywood, ¿no? El caso es que... Que ser médico forense allí, claro, eso tenía que ser... Bueno, imagínate, ¿no? Todas las celebridades podían pasar por tu mesa. El forense de las estrellas, es como se le conocía. El forense de las estrellas. Vamos allá con ese informe que él tiene. Ese informe al final es un informe pericial. Es el informe que se aporta siempre a un juicio o al juez, a lo que sea. Y vamos a ver qué es lo que decía. Bueno, os voy a ir traduciendo. Fíjate, me parece curioso que sepamos, no es muy relevante, pero sí que me parece un dato curioso. En aquel momento medía 166 centímetros con 4, pesaba 53 kilos, su corazón pesaba 300 gramos. Mira, qué cosas. Y el cerebro, 1 kilo 440. Bueno, esto son cosas que se hacen siempre en las autopsias, que es el pesar los órganos principales. Y también se cogen pues, restos, sobre todo pues, del humor vítreo en los ojos, se cogen restos de la vejiga, sangre. Exacto, para saber si ha habido una intoxicación o algún tipo de ingesta. El humor vítreo, que no deja de ser el líquido globo ocular, se extraen por completo. Pero a la espera de esos análisis que se hacen en el laboratorio, bueno, pues se hace un examen externo, ¿no? En el que ya se vieron unas livideces en la zona de la cara y del cuerpo. Esas livideces ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero son pues como moratones. En realidad es la sangre que se ha acumulado cuando estás en la parte baja del cuerpo, según la gravedad, ¿no? Porque la sangre deja de correr y entonces se queda en la parte que esté más en contacto con el suelo. En este caso, ella estaba boca abajo, así que efectivamente se le acumuló en la zona del pecho y de la cara, justamente en la zona izquierda. También en la parte trasera de la zona izquierda de la cadera. Allí también encuentran que tenía una... ¿cómo se dice? Una incisión. Sí, bueno. Una marca cicatriz. Una cicatriz, gracias. Una cicatriz encima del abdomen. Esto coincidiría efectivamente con algún aborto que podría haber sufrido. También tenía una cicatriz un poquito más arriba, y es porque precisamente poco tiempo antes le habían tenido que quitar la vesícula. Y además tenía un edema leve pulmonar, una congestión pulmonar. El caso es que no hay signos de violencia. Físicamente la exploración tampoco da más detalles. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues efectivamente acudir a los resultados de los análisis,
donde se encontró una dosis mortal de Nembutal. Esto es el nombre comercial de pentobarbital. Eso es. Había un 13% en el hígado. Es un barbitúrico, sobre todo pues, cuando hay ausencia de sueño, nerviosismo, etc. 13% en el hígado. Ujú. O sea, que el cuerpo lo ha ido asimilando. Al cabo Claro, del pero tiempo. es que un 13% del hígado que fuera esta sustancia quiere decir que eso eran muchísimas pastillas, con lo cual tendría que haber habido restos de las propias pastillas en el sistema digestivo, porque además esas pastillas tenían un color amarillo en aquella época, bueno, en esta justo esta marca, Nembutal, que además teñían los dedos y estaban un poco mojados, o incluso tendrían que haber dejado alguna marca pues, en el esófago, en el propio estómago, y esto no era así, con lo cual no había sido ingerido esa cantidad de pastillas en aquel momento. Podía haber sido inyectado. Esa es la segunda hipótesis que se barajó, y entonces empezaron a buscar pues, marcas de agujas por todo el cuerpo. No había ninguna. ¿Sabes que hay puntos que luego no lo encuentran los forenses? Bueno, no vamos a decir dónde. No vamos a decir qué punto es. Vale. Ya, luego te lo decimos fuera de las Nos cámaras. quedamos Lo con siento, la Dani. duda. Luego decimos dónde va el punto para que nadie se entere que han pinchado. Y pasa por alto. Podemos decir que siempre. Casi siempre. ¿Tú lo has hecho muchas veces o qué? Bueno. No. Bueno. Silvia. Bueno, efectivamente, pues eso, se plantearon que podría haber sido a través de la sangre, ¿no? Que podría haber sido envenenada. Y bueno, pues al parecer no encontraron esas marcas de aguja. Una tercera posibilidad, que pudiera, este medicamento se disolvía muy bien y sin dejar rastros en agua y prácticamente tampoco sabor, con lo cual se lo podrían haber dado en una ingesta a través de líquidos. Pudo ser. Bueno, pues esta es la información que se obtiene de la autopsia. ¿Y qué pasa? Que además existen fotos, porque los propios de la funeraria, que tuvieron acceso tanto a la recogida del cadáver como luego en la zona de la funeraria, ¿no? Donde la estaban guardando y a punto de embalsamar, pues hicieron hasta un rollo, sí, hicieron hasta un rollo entero, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos detalles salieron a la luz en aquel momento que me parecen completamente innecesarios, ¿no? Bueno, pues porque se hablaba de que ella llevaba dentadura postiza, que en aquel momento no la llevaba puesta, que usaba también unos implantes. Bueno, se empezó a criticar cosas de su físico, que me parece que es lamentable en un momento así el que se hiciera público, ¿no? Pero lo más importante Te recuerdo es... que con Maradona se hicieron un selfie. El Sí, tío de es la cierto, funeraria, es o sea cierto. que... Es cierto. ¿No lo mataron después? ¿O? No, solo lo echaron y ya no se ha sabido más. Bueno. El caso es Vamos, que podemos asegurar que murió a causa del Ay, espera, que no me sale. Pentobarbital. Pentobarbital. Vamos, el Nembutal, que es el nombre. Barbitúrico. comercial. Un barbitúrico, sí. Entonces, ¿el veredicto del forense es un probable suicidio? Probable suicidio. Es exactamente lo que pone en la hoja del examen forense. Probable suicidio. Bueno, pues aquí se abre multitud de posibilidades. Luego hablaremos también un poco más adelante, en el 82, se hace una segunda investigación donde se habla incluso de sobredosis accidental. Pero claro, este tipo de muerte tan extraña, aquí es donde tenemos que llegar. ¿Cuál era el círculo de esta persona? Hay algo muy importante donde juega también esa teoría de la conspiración, que es clave cuando hay extrañas muertes. Al final, bueno, pues si pudo ser un paliativo para el sueño y los nervios, casi que me recuerda a Michael Jackson, con aquellos médicos que iban generando pues todavía más para tranquilizarles, evitar dolor o poder descansar. Pero claro, aquí se habla de servicios secretos, se habla de enlaces gubernamentales, se habla de secretismo, se habla de ese acceso que tenía con su amante, con John Fitzgerald Kennedy. Era muy importante porque él era presidente de los Estados Unidos en un momento crucial para la historia,
donde estaban en comienzo de esa carrera espacial también con la Unión Soviética, donde hay quien dice que ya podía tener información muy confidencial sobre los proyectos Apolo, o hay quien confirma que ella podía tener una información muy confidencial sobre aquel famoso y llamativo caso Roswell, con aquella aparición de ese objeto que se estrella, e incluso luego esos pequeños seres que aparecen incluso en revistas españolas que dan en primera página, donde aparece esa revista Más Allá, donde nuestro querido Javier Sierra se atrevió con Enrique Vicente, cuando era director, a poner esa famosa fotografía de los seres que aparecían en aquella nave. Así que aquí se abre un sinfín de posibilidades. Cuando me dicen, esto lo estaba hablando con otras personas, decir, claro, pero un servicio secreto, pero ¿cómo van a acabar con la vida de una persona sin que nadie se dé cuenta? Hombre, por supuesto, son profesionales, se dedican a ello, y sobre todo de forma progresiva, como sea, nadie se da cuenta. Pasa hoy, pues no va a pasar aquí en los años 60. Pero es sorprendente cuando llegan estos policías, este segundo grupo de investigación, se encuentran los dos médicos y esa ama de llaves bastante nerviosos. Están como descolocados por tantos medios, ¿no?, que podían acudir policiales, y ella, que se la encuentran lavando las sábanas. ¿Qué necesidad hay de lavar las sábanas? No sé, esto me recuerda casi también a ese caso de Eva Perón, donde corriendo empiezan a alterar todo. Fue muerte natural, pero a pintarle las uñas, a lavarle el pelo, llega el peluquero, decir, ¿pero qué es lo que ocurre en estos momentos para tener que apresurarse y antes de una investigación tener que modificar todo? Y ahí nunca ocurrió nada. Así que, Jaime, tenemos aquí teorías conspirativas muy potentes. Bueno, la verdad es que hay una teoría, una versión de lo que pasó, que concretamente es de Anthony Summers. ¿Este era el biógrafo? Bueno, sí, publicó una biografía y además muy famosa, y luego además realizó una investigación bastante pormenorizada que yo creo que da algunas luces de lo que realmente pudo pasar, ¿no? Summers, en la última obra que publica, la verdad es que pues bueno, da bastante detalles que son, yo creo que desconocidos, y que además no voy a decir que se contradigan, pero desde luego no son concordantes con la versión oficial, ¿no? Como por ejemplo, él mantiene que la actriz en realidad falleció a última hora del 4 de agosto y no durante la madrugada del día 5, que es lo que dice la versión oficial. De hecho, él dice, y esto lo dice él, ¿vale? No es que yo lo piense, que Marilyn Monroe muere a causa de una sobredosis bastante antes de las 3 de la mañana, que es cuando dicen que cuando se certifica la muerte, cuando la encuentran y tal. Y él decía que su asistenta, la señorita Murray, la había encontrado muerta en su habitación. O sea, no muerta, perdón. La había encontrado... Aún viva, ¿no? Aún viva, en plan comatosa, agonizante, ¿no? Sí, ya prácticamente muerta, pero todavía viva, entre las 10 y las 11 de la noche del 4 de agosto. Que entonces llamó a una ambulancia. La ambulancia fue hasta la casa de Marilyn Monroe para recogerla, con la intención de trasladarla al Hospital St. John's de Santa Mónica. Hasta el punto de que Marilyn es subida a la ambulancia emprende el trayecto hacia el hospital, pero durante el camino, pues supongo que fruto de la sobredosis que llevaba, Marilyn muere. Y en vez de continuar y llevarla al hospital para que se certificase su muerte y, bueno, custodiarla, entiendo que en la morgue del hospital, que es lo que se suele hacer en estos casos, pues da media vuelta, vuelven a casa y la dejan de nuevo en su cama. Esto además Summers lo ha corroborado porque ha hablado con algunos de los miembros de la ambulancia que llevaban a Marilyn. Y dijeron que eso fue así. Eso pasó y que oye, yo llevaba una ambulancia, ¿no? Y me dijeron que la dejara en casa. Que diese media vuelta. Bueno, pues entonces ya tenemos un dato corroborado por testigos presenciales, ¿vale? Que no son de referencia, es decir, que son testigos que lo han visto ellos, que no se lo han contado ni lo han deducido por lo que han podido oír o tal, que ya te está diciendo que la versión oficial no es cierta. O por lo menos que tiene errores, que contiene errores. Bien. Además, Summers, en toda la investigación que ha hecho, se ha centrado mucho en el papel de Rob
Kennedy, de Robert Kennedy, que en aquel momento era el fiscal general de los Estados Unidos, Ujú. y de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe quién es Kennedy, y si no, que busquen, que en Abismo alguna vez hemos hablado de él. De Hemos los dado, inicios y del final. efectivamente, muchos datos. Bueno, pues este hombre, Summers, habla con Sidney Gilarov, que era el estilista, el que arreglaba a Marilyn Monroe, y con la cual pues la actriz, la verdad es que debía tener bastante amistad, ¿no? Pues supongo que pasarían muchas horas juntas y al final siempre hablas con tu peluquero, en este caso con tu estilista, y bueno, pues la verdad es que tenían cierta confianza y bueno, pues le llamó el día anterior, más o menos. Él dice que a las 9:30 de la tarde del 4 de agosto, con lo cual a las 9:30 parece ser, según esta versión, que estaba viva, y le dijo que Marilyn le había llamado completamente desesperada. ¿Vale? Le comentó que estaba rodeada de peligros y que, bueno, pues también le comentó acerca de traiciones entre hombres importantes, de líos de faldas, bueno, amores clandestinos, ¿no? Esas cosas que pasan. Porque la opinión pública de Estados Unidos no sabía su relación con el presidente, ¿o sí que era Vox Populi? Yo creo que en ese momento no era tan público como se hizo después. Hombre, Quizá sí, yo en el creo. momento en el que cantó ese famoso Claro. cumpleaños, el 19 de mayo, creo De que mayo, fue, sí. que por cierto el cumpleaños de Kennedy es el 29, Ujú. pero bueno, se lo canté días antes. Hombre, pues en ese momento yo creo que el que no lo supiera, pues quizá ya se dio cuenta, ¿no? Pero obviamente luego se aireó porque cuando empezaron a salir, digamos, teorías que cuestionaban la versión oficial de la muerte de Marilyn Monroe, pues empezaron a atribuir un poco al papel de los Kennedy, ¿no? De hecho, en esa llamada que le hice a su entrevista, le cuenta a Marilyn que le había llamado esa misma tarde Robert Kennedy, ¿no? Y que además en ese momento estaban, pues, a ver, no puedo decir que fueran pareja, porque no lo eran, pero sí desde luego estaban teniendo un romance, ¿no? Robert, Quizá su hermano. Robert, el fiscal general de los Estados Es Unidos. que Bobby Kennedy. Bobby Kennedy. Es que ya sabéis que al final hay un lío con los Kennedy porque casi todos se llaman igual. Los sí, hijos, que los todos. nietos, los padres, que todos este- tienen el mismo nombre y es un follón. En este caso solo vamos a hablar de dos, que son Robert y John Fitzgerald, ¿vale? Del presidente, por un lado, y del fiscal general de los Estados Unidos, por otro. ¿Vale? O sea, dos personas... Sí, ciertamente relevantes en el país. Bueno, desde luego JFK el más importante y su hermano pues sería el tercero o cuarto más sí, los importante. fiscales porque generales, bueno, hay que verlo aquí. Allí, Sí, sí. allí mandan muchísimo. Bueno, pues la cuestión es que, por lo visto, le cuenta que Rob no le había llamado, perdón, había ido a su casa, le había estado gritando, había querido cortar con ella la relación, porque al final, pues ya sabes que la política en Estados Unidos, sobre todo en aquella época, eran todo hombres y mujeres perfectas. O sea, era gente que nunca había roto un solo plato, que poco menos no les habían expulsado de clase en su vida, porque en aquella época cualquier desliz provocaba la dimisión de un político, ¿no? Cualquier duda sobre su honorabilidad, sobre su moral, sobre su forma de comportarse, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, que al final Marilyn Monroe en ese momento lo que se siente es muy dolida porque ella pensaba que Robert Kennedy poco menos que le iba a proponer matrimonio y que, bueno, pues entonces, ¿qué hace Marilyn? Quizá en un último intento desesperado, ¿no? de conservar a Rob Kennedy, dice que está muy enfadada y que al día siguiente va a dar una rueda de prensa en la que va a contar los secretos de la familia Kennedy. Ojo que la familia Kennedy tenía muchos unos cuantos, secretos. Bien, obviamente aquella rueda de prensa pues no se celebra nunca porque Marilyn moriría pues unas horas después. Pero es que hay un dato que es muy desconocido, y es que en 1980 los investigadores de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles piden revisar de nuevo las circunstancias de la muerte de Marilyn. Dicen, bueno, vamos a realizar una investigación sobre todo lo que hay, todo lo que hicieron. Ahora tenemos más medios, quizás pues podamos llegar a otra conclusión. Y de repente se percatan de que el FBI ha bloqueado cierto material.
y se extrañan. Y entonces, lo que hacen es recurrir a una ley que tienen los americanos, que es la de libertad de información, ¿no? De los archivos públicos. Entonces obligan al FBI a que les deje el expediente, y entonces descubren que en el expediente que el FBI tiene sobre la muerte de Marilyn Kennedy existe un archivo de los numerados con 105, que eso corresponde a una designación que servía para clasificar e investigar a alguien por razones políticas. ¿Qué es lo que ocurre? Desde mi punto de vista, Marilyn obviamente tenía un cuadro grande y además diagnosticado de depresión y adicción a determinados medicamentos y barbitúricos y tal. Yo creo, personalmente, que Rob Kennedy fue a romper con ella porque quería seguir con su carrera política y obviamente, aunque a día de hoy nos va a parecer una tontería, pero en aquella época no podía salir con una chica que era un sex symbol, que había aparecido en fotografías desnudas y que poco menos que se consideraba entre las altas esferas de Hollywood una fulana, porque la verdad es que la lista de... Hoy nos parecería normal y bien, pero la lista de amantes que tiene Marilyn, de jefes, colaboradores, dueños de estudios y tal, es amplia y larga, y obviamente eso ayudó seguramente a que su carrera pues fuera por unos derroteros u otros, ¿no? Pero yo creo que Rob Kennedy, en el momento en que le dice, oye, lo quiero dejar contigo, estoy harto de ti, y la otra le dice que va a contar los secretos de la familia Kennedy, es cuando ordena ponerle solución al problema a Marilyn. ¿Y por qué Marilyn sabía muchas cosas sobre la familia Kennedy? Porque Marilyn estaba muchas veces dentro del círculo familiar de los Kennedy, cuando Rob y John Fitzgerald pues a veces montaban alguna fiesta o se iban a cenar. Ella estaba presente, ella oía llamadas telefónicas, ella oía conversaciones, que claro, cualquiera diría, bueno, son las conversaciones de dos hermanos. No, son las conversaciones del presidente de los Estados Unidos con el fiscal general. Entonces, claro, Marilyn tenía una información de los tejemanejes que no tenían por qué ser ilegales, ¿no? Pero muchos de ellos podían ser secretos de Estado de los Kennedy en el gobierno. Y por eso entiendo que el FBI la tendría vigilada por si pudiera tener algún tipo de contacto pues con, con comunistas, con cubanos, con rusos, vete a saber, ¿no? En aquella época de la Guerra Fría ya sabes que las cazas de brujas estaban a la orden del día y es muy posible que a esta pobre mujer pues la intentaran, vigilar por lo menos por si había intentado hacer algo. Y yo creo que esa fue la razón de la muerte de Marilyn, porque incluso constan conversaciones de los días antes en los que ella es verdad que se había ido de un rodaje, que tenía muchos problemas, pero en las que ella estaba pensando en hacer planes a futuro. Por lo tanto, sí que es verdad que las últimas versiones oficiales dicen que quizás más fue una sobredosis accidental que un suicidio premeditado. Dani, opiniones. Pues mira, como estamos hablando, yo creo que al margen de todas las conspiraciones alrededor de la muerte de Marilyn Monroe, que las hay, y como ha explicado Jaime, parecen muy plausibles, la verdad. De hecho, yo también me posiciono un poco en esa última línea, ¿no? que nos contaba Summer, que esclarece un poco más todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y cómo sucede, sobre todo. Hay que recordar que Marilyn Monroe era una persona que vivía en un mundo dirigido por hombres, ¿no? Ella lo había dicho muchas veces, dice, no me importa, una de sus frases más míticas era, no me importa vivir en un mundo de hombres siempre que pueda ser una mujer en él. Es decir, ahora mismo tenemos como el concepto, y gracias a Dios, como debe ser, ¿no? De que la mujer tiene que estar en igualdad total del hombre, ¿no? Pero esto estamos hablando de los años 40, ¿no? El pensamiento retrógrado existía, y existía de esa manera. Por eso Marilyn cada día tenía que enfrentarse a una lucha constante porque fuera reconocida como tal, como una estrella del celuloide, como una actriz de éxito, como una modelo de moda. Todo eso conlleva un estrés social, un estrés, una presión añadida a todo su cuadro, como bien ha dicho Jaime, ¿no? Psiquiátrico, que no era pues el más bueno, llevaba arrastrando, como hemos dicho al inicio, desde su infancia toda esa serie de traumas y problemas que forjan un poco toda la identidad y la personalidad de Marilyn.
Marilyn murió con 36 años. Marilyn murió muy joven. Marilyn estaba en un mundo, como bien digo, que yo creo que se le quedó grande. Es decir, Marilyn, yo creo que a día de hoy no hay duda de que estuvo en el seno de la familia Kennedy. Yo creo que tampoco hay ninguna duda de que fue. No sé si tuvo un escarceo con John, con JFK, pero con Bobby Kennedy yo creo que tuvo más de un escarceo. Es decir, yo creo que llegaron a tener una relación oculta a ojos del público y que puede ser que fuera el detonante para que ella, en ese último grito de ayuda, de clamar por ese reconocimiento, ¿no? Que no era solo la acompañante de una persona prestigiosa, que ella misma tenía talento y lo había demostrado. Yo creo que fue ese último grito el que le llevó a la muerte. Podemos intentar, edulcorar o incluso romantizar todo el tema este con conspiraciones. Yo creo que sí que es cierto que estuvo vigilada por la CIA. De hecho, recordemos en el 52, cuando se casa con el guionista Arthur Miller, famoso guionista y novelista, fue acusada de comunismo. Pero claro, todo esto tiene un porqué, ¿no? Tenía cierta animadversión en sectores de la prensa rosa del momento, que la tenían siempre en el punto de mira. Por lo tanto, era fácil criticarla, era fácil acusarla de cualquier cosa, aunque no fuera. Que haya estado vigilada por la CIA, bueno, ¿y quién en aquel momento, medianamente notable en el papel cuché estadounidense, no habrá estado vigilado por la CIA, ¿no? Por sus tendencias políticas o por lo que fuere. Yo creo que verdaderamente Marilyn Monroe fue la persona que a día de hoy, en aquel momento, inició el movimiento Me Too, que después conocimos con ese monstruo horrible que es Harvey Weinstein, ¿no? Pero yo creo que ella misma ya clamaba por esa igualdad, sobre todo en su ámbito, en el cine, y luchaba porque a la mujer se le reconociera no como un estereotipo, no como un florero, no como algo bonito, no como una sonrisa, sino como algo más, algo con entidad propia, ¿no? Y a mí me parece que todo eso pudo desembocar en la trágica muerte del 4 de agosto, porque sí que decimos que se dice en la primera versión oficial. También tenemos que entender el rigor de aquel momento no es el rigor que había ahora, ¿no? En aquellos tiempos todo evoluciona, quizás fueran un poco más descuidados, hay tejemanejes que muy bien no entenderíamos ahora porque no los vemos posibles, pero en aquel momento quizá eran el pan de cada día en las investigaciones criminales. Una serie de sucesos que sí que le añaden esa connotación misteriosa, ese misticismo a toda la muerte de Marilyn, ¿no? Pero yo creo que es más duro que todo eso. Yo creo que era una mujer atormentada totalmente por esa vida, sufrida, con una presión que no pudo soportar, y cuando, quizá, quién sabe, yo apuesto porque sí, el detonante de esa visita de Bobby Kennedy esa tarde anterior a su muerte, o esa misma tarde que dice Summers que fue el día de su muerte, el 4 de agosto del 62, yo creo que fue el detonante, la chispa que hizo romper o partir en mil pedazos la frágil mente ya de Marilyn, sobrepasada por toda la situación, y lanzó ese último órdago que evidentemente no le salió bien. Pero yo creo que es un personaje, es un icono, evidentemente es un personaje muy conocido, y como suele pasar alrededor de cualquier personaje muy conocido, ¿no? ¿Cuánta gente muere al día y no le importa absolutamente a nadie, ¿no? Esto es así de triste, es la cruda realidad. Pero cuando un personaje está mediático, en este caso como Marilyn, siempre, como las setas, con la humedad van a surgir después de la lluvia un montón de hipótesis, un montón de cosas. ¿Qué no se ha hablado de Michael Jackson, no? ¿Qué no se ha hablado de la muerte, del suicidio de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park? ¿Qué no se ha hablado de Avicii, el famoso DJ, con esa suicidio, ese truncar su vida que no se entiende? O sea, yo creo que cuando alguien es mediático está evidentemente sujeto a que haya mucha más controversia en torno a su muerte en este caso, ¿no? Pero yo creo que a veces es todo mucho más tristemente sencillo. Y yo creo que en este caso el desenlace de la vida de Marilyn Monroe creo que es tan sencillo como que no pudo soportar más el peso de todo lo que llevaba. Pues fíjate que yo personalmente no lo veo así. Porque, de las pocas veces que lo digo, pero al final, claro, estamos en una época, los años 60, que es el auge absoluto de los servicios secretos en Estados Unidos, en el mundo completo. Venimos de las épocas que venimos, estamos en plena corriente, además de unos líos tremendos entre los soviéticos, Estados Unidos y el resto del mundo. Los Kennedy, y encima una persona con fama internacional. Una persona con fama internacional, con información y cabreada. Esto no lo van a dejar pasar. O
sea, si incluso una de las teorías es que los propios servicios secretos permiten que se asesine al presidente de los Estados Unidos, algunos dicen que por influencia de Johnson, otros dicen, bueno, pues que estaban los cubanos, los rusos, etcétera, ¿no? Podemos hablar de Oswald, pero eso ya hablamos en su día. Pero decir que los servicios secretos podían estar completamente detrás con la mafia de acabar con un presidente, y bueno, van a tener en completa libertad a un personaje como es Marilyn Monroe, que hay que recordar que es que estuvo en diferentes países. ¿Dónde fue? ¿En Corea? ¿Dónde hizo los conciertos a los 60.000? En la guerra de Corea, sí. En la guerra de Corea, 60.000 soldados durante 4 horas, no sé cuánto estuvo ahí cantando. O sea, que recorre el mundo, que puede conocer a los mandatarios más relevantes que hay en el planeta, a las élites que estarían deseando derribar a los Estados Unidos o tener más información. Yo personalmente no le dejaría escapar así como así. Yo creo que los servicios secretos sabían hasta las veces que iba al baño, en qué momento y todos los movimientos que esta persona hacía. No olvidemos que además ella había estado casada hasta hacía muy poco tiempo con Arthur Miller, con el guionista, con el escritor, que él era una persona que estaba tachadísima por el gobierno estadounidense, ¿no? Por precisamente ser comunista. Es que si lo piensas fríamente dices, ¿qué cantidad de información das? Con todo el tema comunista, que incluso es que están en... Lo del viaje a la Luna no es ninguna tontería, el proyecto Apolo. El proyecto Apolo es el mayor desembolso que tiene la historia de Estados Unidos, con 500.000 personas trabajando detrás. Que es que Estados Unidos llegó a la Luna porque se les estropeó el cohete a los soviéticos. No tenían una segunda opción y tenían reparación. Si es que si no hubiesen llegado antes. O sea, que era un contrarreloj continuo. Y esta persona con esas amistades le van a dejar un cabo suelto cuando querían romper, ¿no? Ambos hermanos querían romper con ella, querían que no se viese públicamente esa relación. ¿Van a dejar suelto a esta persona cuando se quiere repetir en reelecciones políticas? A mí esto me parece muy vertiginoso, ¿no? Luego incluso Ronald Reagan también llega a hablar de estos casos y de todo el proyecto de extraños objetos a los... A ver, que esto de decir, bueno, ¿qué tiene que ver aquí el caso Omni? Bueno, pues también estamos en unos momentos donde se pide muchísimo silencio por parte de Estados Unidos. Y cuando dicen, bueno, pero los Kennedy, los Estados Unidos, los presidentes nunca han hablado de nada de Omni ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues Ronald Reagan fue el primero, 2 legislaturas, estuvo en Estados Unidos, 2 como presidente, que es que llegó a hacer un meeting a las puertas del hangar de Roswell, reclamando lo que había ahí dentro. Esto fue un presidente de los Estados Unidos, que cuando Steven Spielberg le mostró E.T. a su mujer y a Reagan en el despacho, acabó la película y él se gira a Spielberg y dice, esto tiene más verdad de lo que tú mismo te imaginas. Entonces, al final, claro, el tener acceso a ese tipo de información, a todo aquello me parece... Claro, lo que pasa es que tú peligroso. piensas, Nacho, que Marilyn Monroe sí que es cierto que tuvo un romance con un guionista bastante más joven que ella, que se llamaba José Bolaños Prado, que estaba muy ligado al Partido Comunista de México. Entonces ellos se conocieron allí, de hecho lo llevó, creo que a la gala de los Globos de Oro como su pareja. Estuvieron apenas 15 días, ¿no? Una relación bastante fugaz, pero sí que, bueno, ella tenía esos vínculos, ¿no? Entonces es normal que, claro, que el FBI, pues la investigara. Pero es que además... Jaime, es que no destruye la presidencia de los Kennedy, sino puede destruir la información de todo un gobierno. Pero escucha, sí, pero yo ahora me estoy centrando en la parte del comunismo, ¿no? Pero es que además... en cuanto a la vigilancia que el FBI pues tenía sobre ella en 2015, fíjate, Frederick Canavas, que es el dueño del Museo Marilyn Monroe, pues recibe una carta de una persona, recibe una llamada, una persona que había encontrado una carta, tal, bien, bueno, recibe la carta, se pone a investigarla y resulta que esa carta realmente es de Marilyn Monroe. Esa carta se la envía Marilyn Monroe a Truman Capote y como en una película de espías se va a mecanografiarla a la casa del vecino para que nadie, ni siquiera su ama de llaves, su mujer de servicio, ¿no? la pudiera ver.
y la esconde en un estuche de una Montblanc que le había regalado el propio Truman Capote y se la envía a donde estaba Truman Capote viviendo, que era en la costa catalana, o sea, además aquí al lado, y en ella, entre otras cosas, lo que decía es que se sentía vigilada y que creía que estaba en peligro. Aquí puedes pensar dos cosas. Estaba vigilada porque sabían que era comunista, ella, o por lo menos el FBI la consideraba como tal, en los archivos del FBI constaba que era una persona de izquierdas, o que la vigilaban por el hecho de haber tenido o estar teniendo una relación con personas que estaban en las más altas instancias del Estado, ¿no? Pero Bueno. ojo, porque al revés también ocurría. Los siguientes propietarios de la casa de Marilyn, donde falleció, al hacer las reformas, bueno, encontraron micrófonos, pero que se supone que fueron puestos por ella misma para grabar esas conversaciones con Bobby Kennedy e incluso, bueno, pues todos los... Pues es cada vez que se todavía más acostaban, peligroso, ¿no? todavía más peligroso. Claro, tenía pruebas de audio de muchas cosas. Se ha hablado mucho de esas cintas de audios que hay gente que dice que las ha escuchado y tal, que nunca han salido a la luz y que siempre que se han requerido, pues siempre se han perdido, se han borrado o están en paradero desconocido. Pero se ha hablado muchísimo de esas famosas grabaciones de Marilyn con las fiestecillas que montaba en su casa con los Kennedy. Esto lo hubiese hecho en el otro país, en la Unión Soviética, no hubiese durado ni 2 días, ¿eh? Grabando las conversaciones de los más importantes responsables. Bueno, pues es que hay... y encima, allí, Dani, no me negarás que los servicios secretos no serían conocedores de que esta persona está grabando. Porque también puede interesar a ese servicio de inteligencia tener las grabaciones de hasta dónde quiere llegar una persona o qué tipo de información puede tener el hermano de un presidente. Claro, por supuesto, pero es que yo no dudo en ningún momento, bueno, yo creo que no hay duda alguna de que, como tantos otros estadounidenses, Marilyn estaba siendo investigada y estaba siendo espiada. Por supuesto que sí, yo eso no pongo ninguna duda. Es más, muchas veces, como bien dices tú, seguramente estaría siendo espiada para ver qué información recibía y no lo que ella podría esparcir. Pero fíjate tú que hay una máxima en los servicios de espionaje, en los servicios secretos, que aunque a veces se la puedan saltar a la torera, casi siempre si investigas bien nunca es por su parte, son por imposiciones. En este caso yo creo que igual era por parte de la familia Kennedy, quizás, no lo sabemos, es una hipótesis. Pero esa máxima es que jamás le cortes la lengua a un mentiroso. Porque si le cortas la lengua a un mentiroso, lo que vas a conseguir es que esas supuestas mentiras cobren interés. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que había muchas maneras de poder disuadir a la señorita Marilyn de cualquier intento u amenaza de airear cualquier secreto de Estado o de familia, como en este caso de los Kennedy. No creo, esa es mi opinión, que la muerte entrara entre sus planes. Esa es mi opinión. Yo creo que había otras maneras, incluso una destrucción total no lo tenía muy difícil, dado el estado psicológico que sufría, de su carrera, hundirla públicamente, cualquier cosa que ya lo han hecho otras veces, que no implique acabar con ella. Porque al fin y al cabo, si vamos a lo que vamos, le estás cortando la lengua a un supuesto mentiroso. Y con eso haces que todo lo que haya hecho ese mentiroso, de repente, cobre un increíble interés. Por lo tanto, no sé. Perdona, se me echarán encima aquí los grandes seguidores de Marilyn, me parece genial, ¿no? Pero a raíz de según qué movimientos, el presidente de Kennedy empieza a tener y a intervenir en más galas, en más conciertos, incluso se logra, sabes que con la Fox tuvo una serie de desacuerdos tremendos, unos pleitos que duraron 1 año, luego le prometieron, creo que fueron, no sé si fueron $400,000 por 4 películas, que al final cuando el presidente levantó la mano, que llamó personalmente al coronel, al jefe de la CIA, es cuando pidieron que, bueno, vamos a intentar arreglar esto. ¿De la CIA o del FBI? Yo creo que fue de la CIA, lo tengo que mirar. Yo creo que la CIA también, ¿eh? Pero espera, es que no estoy entendiendo muy bien esto que estabas intentando decir. Pues que ellos también intentan paliar ofreciéndole todavía más cosas. Bueno, son favores que le hacen a ¿No? una amiga. Bueno, pero sin duda no son los años de más éxito de Marilyn, así que no podemos atribuir el éxito de Marilyn a su relación con los Kennedy. No. Estoy diciendo que a raíz de que los Kennedy se dan cuenta, empiezan esas rupturas, ellos piden que todavía esté, que le den más bolos, vamos a decirlo de esa forma. Como algo de paliar.
¿por qué no? Una forma de comprar un silencio, decir, bueno, vamos a intentar que haya tranquilidad. A mí hay Pero muchas perdona, cosas... tú que estás tú que eres experta absoluta en criminología y eres criminóloga, te voy a hacer una pregunta. Si hay una ingesta de barbitúricos de un 13% en el riñón, ¿no? Que eso pues, repetido en el tiempo, o sea, que era de forma casi diaria, pues para que el riñón lo fuese absorbiendo, el psiquiatra o los médicos que se lo administraban, ahí sabrían perfectamente ya no tendría acceso libre y alegremente a dosis de este medicamento. Alguien se lo tenía que administrar. Bueno, lo mismo que en el caso de Michael Jackson, ¿no? Al final, cuando tu paciente, pues, todo depende de la ética de cada profesional, ¿no? Pero si tu paciente te dice necesito más, dame más. Pero pues, ellos no pues, dijeron nada, ¿no? En ningún momento. ¿De qué? De que le habían dado, pues oye, mira, pues, le estamos dando 3 veces más de la cantidad. Hombre, que no. Es que se supone que a ella se le fue la mano, no es que le hubieran recetado esas cantidades. Pero, perdóname, es que yo quería insistir en dos cosas que me parecen, lo más importante, ¿no? La primera es, Marilyn murió en agosto del 62. JFK a finales del 63. Y Bobby creo que fue en el 66, si no recuerdo mal. Fíjate qué triángulo tan sospechoso para que al final muriesen los tres, los dos Kennedy asesinados, Marilyn en extrañas circunstancias que nunca jamás se ha podido demostrar cómo fue. Entonces, ¿aquí qué creéis vosotros? Como ¿Qué es lo esté que pudo Johnson detrás de la muerte de ocurrir? todos, no, ya sé. No es muy significativo que muriesen Johnson, que tan fue presidente de cercanos Estados Unidos. los unos a los otros. Yo estoy convencido de que John Edgar Hoover está detrás. ¿Hoover detrás de esto? Claro, vamos a ver. Hoover es el director del FBI desde su creación hasta que se muere. O sea, desde el 24, me parece que fue, hasta el 72. 48 años de director del FBI. Ese tío tenía información de todo, porque la CIA, que yo por eso considero que aunque la habéis nombrado varias veces, yo creo que la CIA no, porque la CIA son los espías que espían, pero fuera de Estados Unidos. Claro, pero creo que fue la llamada directamente de amistad del presidente. Que no. Dentro de Estados Unidos, quien opera es la NSA y el FBI. La CIA no opera. No opera. Otra cosa es que alguien de la CIA se le vaya la pinza y haga algo, pero la CIA opera fuera de Estados Unidos, ¿no? O en caso de que haya una amenaza internacional contra Estados Unidos, como puede ser, por ejemplo, un atento yihadista, la CIA colabore con el FBI con toda la información que recupera del exterior de Estados Unidos. Pero la CIA es un servicio de inteligencia que, en teoría, opera fuera de Estados Unidos. Y el FBI es el que entra dentro de esta ecuación. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya lo hablamos en el programa de Kennedy. John Edgar Hoover, yo personalmente creo que estuvo implicado en el asesinato de Kennedy. Bueno, yo también. Yo lo pienso. John Edgar Hoover, ¿ante quién respondía, entre otros, en ese momento? Ante el fiscal general de Estados Unidos. ¿Quién era? Bobby. Claro, efectivamente, el hermano de Kennedy. Es decir, a la hora de apagar un fuego, a este tío no se le ponía nada por delante. En mitad de la Guerra Fría, con los medios que ellos tenían y los pocos que tenía la policía científica de aquella época, era muy fácil llevar a cabo una operación de estas. Y además es que, ¿para qué van a estar teniendo que controlar a una mujer que encima puede o no que tenga grabaciones del presidente y del fiscal general del Estado durante un montón de años si nos la podemos quitar porque tiene una depresión y podemos hacer que tenga una sobredosis? O sea, yo estoy convencido de que facilitaron la muerte de Marilyn Monroe. Que lo hicieran ellos directamente o lo hicieran a través de la señora que tenía en casa, no lo sé. Que le indujeran, que le provocaran una ingesta, porque los barbitúricos, en concreto los que el tema el Nembutal, ¿no? Este que le encontraron, sí que parece ser que llevaba ya una dosis bastante alta durante un periodo largo de tiempo y que esa noche, por lo visto, todavía tomó más, con lo cual todo lo que lleva acumulado en el cuerpo, que por eso el hígado tenía un 13% de acumulación de Nembutal, más lo que se metió ese día es lo que le hizo colapsar. Pero claro, ¿quién te dice a ti que el señor Hoover no llamó a su psiquiatra y le dijo, oye, a partir de ahora dile a Marilyn, es una adicta, no te va a decir que no, que tiene que tomar el doble de Nembutal durante estas 3 semanas, a ver si la estabilizamos? Y a las 3 semanas manda a Robert Kennedy,
Robert Kennedy le monta el pollo de su vida, en plan, no quiero saber nada de ti, obviamente de lo que habíamos hablado de matrimonio, olvídate, y nuestra relación se corta aquí, y la otra desesperada, que ya llevaba un periodo de tiempo con medicación bastante prolongado en el tiempo, pues se mete algo y se muere. Es otra forma de matar a una persona. Inducirla a que ella misma se mate sin que siquiera lo sepa. Bueno, es una técnica muy desarrollada por diferentes agencias de seguridad. Y precisamente eso sería la explicación de por qué cuando se la encuentra su sirvienta y la llevan al hospital y se muere, la devuelven a casa, cambian todo, hay lavados de sábanas, hay frascos de pastillas que aparecen y desaparecen según el rato que está, o sea, los policías que están, los vasos de agua. Tendría esa explicación de que porque hay alguien que está dirigiendo la escena. Y una tranquilidad de estar amparados por alguien por encima, decir, bueno, claro, aunque ahora me la líe el sheriff de turno, el policía de turno, el responsable, yo sé que luego arriba, pues oye, desaparecerá lo que ocurra. Pero a mí esta versión que contradice a la oficial me parece muy curiosa, porque si tú ves las fotos del escenario de la muerte de Marilyn y la foto de ella sobre la cama, efectivamente coincide con luego las livideces de las que hemos hablado antes, está en la posición en la que corresponderían esa acumulación de sangre en la parte de la cara, de la cadera y toda la parte del torso. Entonces, ¿creéis que pudieron moverla en ese estado comatoso y luego ponerla en esta posición? No sé, a mí eso no me cuadra. Bueno, mira, hay una segunda investigación que se produce en los años 80, ¿no? Por la oficina del fiscal del distrito del Condado de Los Ángeles, de la que antes hablábamos, que habían encontrado ese famoso archivo con la nomenclatura 105, en el que ya cambian lo del posible suicidio a posibilidad de que, bueno, pues muerte accidental. Sobredosis accidental, en el 82. Claro, pero es que cuando realizan la autopsia, el forense no encuentra restos de la sustancia en su estómago, ni en el duodeno. No encuentra las supuestas manchas de color amarillo que dejan las cápsulas del medicamento, que es lo que hablaba antes Silvia, que obviamente si se empiezan a descomponer en los dedos, la dejan, pero que en el cuerpo estomacal y intestinal dejan manchas porque la cápsula eran como las cápsulas de ahora, que se derriten y se hacen como una gelatina y dejan manchas. Pues no está. O sea, el pentobarbital se disuelve muy fácilmente en agua y por lo tanto es muy sencillo que la sustancia pues no haya dejado manchas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ha sido introducida mediante un enema y no mediante la ingesta. Esa es otra de las teorías. La policía dice que no, que para alcanzar una dosis de pentobarbital tan alta en la sangre pues tenía que haber estado la actriz ingiriendo la sustancia durante muchísimo tiempo y no en una noche. Efectivamente, durante mucho tiempo, durante 2 o 3 semanas. Claro, porque además, si es vía rectal, aunque fuese supositorio, no tiene, es de inferior cantidad de lo que lleva esta medicación. Entonces, tenía que haber sido más prolongado, claro. Sí, no, claro. O sea, esto es como... A ver, pues esto es como el alcohólico que lleva el alcohol en sangre y que con una sola cerveza se emborracha, ¿no? Sí. Pues es un poco parecido. O sea... Mr. Krell, ¿qué? Pues es que estoy muy en desacuerdo hoy con todo. No sé, me he levantado así, me he levantado en desacuerdo. Bueno. Yo creo que es que de verdad, sinceramente, vamos a hacer una reflexión. Todas las que ¿Quién quieras. era Marilyn Monroe en ese momento? Marilyn Monroe era la que era, pero Marilyn Monroe alcanza ese estatus de leyenda después de su muerte. Es decir, no creo verdaderamente que fuera tan determinante y tan importante para los intereses de la familia Kennedy, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos los intereses del director del FBI, J. Edgar Hoover. No creo que estuviese en su radar. No lo sé. Es algo que no vamos a saber nunca, seguramente, ¿no? Pero yo quiero pensar que, de verdad, es que yo me estoy escuchando atentamente lo que explicáis, lo que exponéis, ¿no? Y me cuesta mucho salir de esa tesitura en la que quizás yo mismo me he encorsetado, ¿no? Que es que la muerte de Marilyn Monroe no deja de ser una muerte trágica y triste de una persona que estaba totalmente destruida.
destruida, y que se aferró a lo último que le quedaba y quizás le dio esas esperanzas que al final acabaron truncándose, que podía ser esa relación con Bobby Kennedy. No vamos a entrar porque, como ya bien habéis dicho, hemos hablado largo y tendido, se ha hablado en muchos abismos de todo ese linaje Kennedy y esa fatídica maldición que parecen portar, ¿no? Todos los Kennedy, pero recordemos que en el 68 asesinan a Bobby Kennedy en ese hotel de Los Ángeles, ese chico palestino de 24 años, lo cose a tiros y lo acaba matando. Es decir, ¿qué interés hay? Yo entiendo que la figura del fiscal general de los Estados Unidos o incluso del presidente, como puede ser ese asesinato de Kennedy, son figuras sumamente importantes, de un peso increíblemente poderoso en toda, incluso la economía mundial. Pero, ¿qué tiene que ver en esto la pobre Marilyn, no? Bueno, y muchos pensarán que verdaderamente, pues sí, tenía mucho que esconder, pero es que yo no creo que tuviera mucho que esconder. Yo creo que es un daño colateral con el que, sí, puede ser que esa hipótesis de inducirla de alguna manera a que desaparezca puede ser válida. De hecho, la sopeso mucho más que algo premeditado, pero verdaderamente no creo, tristemente, a día de hoy, y siendo el icono que es, no creo que en ese momento tuviera la importancia para la cúpula de los Estados Unidos la que tiene ahora la figura de Marilyn Monroe. Por lo tanto, no creo que tuvieran a bien hacerla callar de esa manera, porque no era tan importante. No sé si me explico bien, ¿eh? Pero mira, una información colateral, como estás comentando. Marilyn era perfectamente conocedora de la relación de Frank Sinatra con la mafia. Perfectamente. Y de todo el dinero donde se destinaba. ¿Quién paga la campaña electoral a Kennedy para ser presidente? ¿Quién la paga? La mafia italiana. ¿La mafia? Ajá. Y la mafia posiblemente esté también detrás, como no se pagan luego las deudas ni se hacen los favores que la propia mafia pide para acabar con su vida. Entonces aquí, de forma colateral, ella es conocedora de que Frank Sinatra es un tipo que se maneja perfectamente con esto y encima conoce esas intrínsecas, pues es que resulta que si tú lanzas luego la línea para arriba, ostras, es que la cabeza de Estados Unidos ha sido pagada por medio de la mafia. Bueno, es que al final estamos hablando también de un entorno hollywoodiense que era el Rat Pack, que era ese grupo de actores, ¿no? El que estaba Frank Sinatra, pero también estaba el cuñado de Kennedy, ¿no? Y todos pertenecían al mismo círculo de Marilyn. Yo también creo que efectivamente puede tener algo que ver, y es una de las teorías más apoyadas, ¿no? Que hubiera algo de información de la mafia, algo que pudiera relacionar al presidente con todo esto, pero sinceramente yo creo que fue algo más, desde luego no creo que fuera voluntario. Que ella supiera en ese momento que estaba produciéndose una sobredosis en su cuerpo. Yo creo que eso no fue así. Creo que fue algo que la incitaron a ello, a que poco a poco tomase más medicamentos para ella poder evadirse de la realidad que estaba teniendo, pero creo que fue algo más en relación únicamente con el propio Bobby, con el fiscal general, que con la política. Esto es por lo que yo más me inclino. Pero claro, es que vuelvo otra vez, perdonad que sea pesada con lo del tema de mover el cadáver o que si se la llevaron primero al hospital o no. Vamos a ver. Primero, ¿por qué van a intentar ocultar eso? De que se la han llevado, que ha muerto en la ambulancia. Luego el desfase de horas, luego volverla a poner en la cama en la posición en la que se la habían encontrado. Me has dado antes una pista muy importante. ¿Qué? La autopsia la consiguen a las 10 de la mañana hacer. Sí. Y esto en principio fue a las 10 de la noche. Y si le dieron uno de los medicamentos que en menos de 12 horas desaparece del cuerpo, y si va a urgencias, entonces hubiese salido ese medicamento. Hay medicaciones, hay gente que muere, que es asesinada con un tipo de medicación, no la diremos, muy habitual, que desaparece en menos de 12 horas de un cuerpo. No sé, me ha salido así. Porque dices, si van a hacerle... No la limpieza estomacal, da igual, pues a un análisis de sangre a ver qué es lo que tiene y dice, wow, vaya pico tiene de esto que empieza por I y acaba por A. Pero... Si al final lo dirá. Italia. Entonces, imagínate. Sí, no me parece descabellado.
Pero entonces, ¿por qué se la llevaron al principio al hospital? ¿Por qué se la llevaron al principio al hospital? Porque estarían convencidos de que podría vivir ella. ¿Pero quiénes? ¿Los mismos que habían...? Los médicos. Pero si en teoría son ellos los que estaban compinchados, ¿no? Según I- esa teoría, para igual haberle uno de dado más ellos, medicación. Igual uno de ellos. O sea, es que esto ya es rizar el A mí me rizo. parece surrealista. Igual uno de ellos tenía, el contacto perfecto con el jefe de urgencias, al final se dedican a eso, son compañeros, y él acompañaba a la ambulancia, decir, oye, mira, hacerle un lavado de estómago porque ha ingerido unas pastillas, punto pelota, a ver si la logramos sacar. Puede ser más fácil que le dieran algo esperando que muriera y que antes de morir se la encontrase la sirvienta que llamó a la ambulancia. Claro, por supuesto. Pero la Además, sirvienta no llamó a la ambulancia. ¿Eh? No fue ella. llamó al psiquiatra. Llamó al psiquiatra, efectivamente. No, eso Es el psiquiatra el que vamos rompe la a ventana ver. de su habitación, A ver, entra y se a ver, supone que la que encuentra estoy- Sí, ahí. bueno, es esa que es la esto- versión Que oficial. es que estáis mezclando versiones. Sí. O sea, Claro. en la oficial, la sirvienta ve que está la luz encendida, la puerta cerrada con llave por dentro, llama al psiquiatra, Eso, tal, por la esa ventana, vale, no. Ujú. En la versión de Summers, Sí. que es la de la ambulancia, Mm. la sirvienta es la que llama a la ambulancia para llevarla al Santa Mónica. Vale, Hospital y Santa entonces en Mónica. ese caso igual aparece el médico y dice, No, altos, media vuelta. entonces se muere en la ambulancia. Es posible que lo de la ambulancia en concreto no lo tuvieran controlado por lo que acabo de decir, porque ellos pensaran que Marilyn, con lo que le habían dado, con lo que se había tomado, iba a morir de 8 a 9, y cuando se la encuentra la sirvienta, pues a las 10 o las 11, resulta que todavía no se ha muerto y la sirvienta llama a la ambulancia. Pues puede ser vuélvete, porque si no van a pillar, que es lo que lleva dentro. Efectivamente. Claro, pero es que es mucho más sencillo Y que la- todo, ¿eh? Ya- pierden el Llama ahora tiempo- mismo a Biden, que le Pierden el vamos a tiempo dar en colocarla en la información. misma posición, que a mí me parece muy difícil manejar un cuerpo, aunque pesase 50 y pico kilos, ¿no? Pero manejar un cuerpo para dejarlo en esa posición, boca abajo, Nah, yo lo veo eso con la facilísimo. mano derecha metida para adentro, Nah, eso la es cara muy hacia adentro, cogiendo el teléfono. Dos ¿De minutos, verdad? 2 minutos. Eso no es difícil. De verdad. Súper sencillo. Y menos cuando vive tan poco tiempo Sí, muerta. sí, no, con el rigor mortis no se podría, No, pero, no. pero si no, con un cadáver tierno, entre comillas, sí que se puede Sí, hacer. sí, Pues sí, fácil, sí. no pesa nada. Y más con una Pero- Y tan Pero poquito además, peso. Dos tenemos- personas. Y luego, de todas formas, Dani, yo te voy a decir una cosa. Dos personas y aprovechamos también ese tiempo, pues a ver si nos hemos dejado aquí algo Sí. por medio, ¿no? Digo, Dani, que yo te voy a decir una cosa. No te crees mucho lo de que Marilyn tuviera mucha influencia y tal, pero te recuerdo que a Bill Clinton prácticamente se lo cargaron por el tema de Mónica Lewinsky. Sí, claro, claro. Y, pero y estamos está hablando, muerto. y estamos Una hablando borra del de mapa. 40 Ni años Mónica después. tampoco. ¿El qué? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, a ver, aquí estamos hablando, tenemos una versión oficial. Nos guste o no, es la única versión oficial que tenemos a día de hoy. Bueno, es pues la que nos ahora, tenemos, Dani, ahora entre está la comillas, versión que oficial creer. de Abismo. No me a ver, La versión oficial. está, No, está pero la, no, está te la digo versión que oficial. Abismo tiene acceso a una versión oficial. Correcto. Pero Abismo también tiene acceso a esas teorías, a Eso esa es. biografía posterior que elabora Anthony Summers. Evidentemente, aporta testimonios, aporta mucha serie de cosas, pero nada de esto es oficial. Ujú. Nada de esto está oficializado, eso es a lo que me vengo a referir. Basándome en lo oficial, vale, ese es el psiquiatra de Marilyn, rompe la ventana, entra y se encuentra la mandanga. Se lo encuentra todo allí. Y él decide llamar a los servicios de salud que llegan pues un rato más tarde. No, en la versión no oficial, evidentemente, pueden haber pasado miles de cosas. De hecho, yo me decanto más que lo más fácil es que esa gente, esos paramédicos de la ambulancia, dieran un aviso de ese registro, de esa llamada de urgencia, y cuando recibieron el aviso, se les dio una orden de devolver el cuerpo a casa. Ya está, sencillamente. Es que imaginaos, o sea, si entramos en la teoría de la hipótesis y de la conspiración, Claro, muchas cosas pero valen, es ¿no? pero es que, Dani, en la historia de Summers, que puedes creértela toda, creértela a trozos o no creerte nada, precisamente el tema de la ambulancia, eso sí que está confirmado. Ujú. O sea, es decir, que el Claro, por cuerpo de testimonios, claro. O sea, Claro, te claro. quiero decir Pero si que- yo no niego nada de esto, ¿eh? No, No o lo sea, niego. entonces, Yo claro. solo digo que como oficial tenemos una sola. y que pero no voy a bueno, negar la tenemos evidencia tenemos después. una versión oficial, pero luego tenemos una investigación de la oficina del fiscal de Los Ángeles. Que no ¿Qué? concluye nada 20 años después. No concluye, Que- pero ya dice que vislumbra la posibilidad de que no fuera intencionado, pues no ya fuera un está. suicidio. Bueno, pues Eso es lo único que alumbra un Pero ¿y poco qué más. se van o sea, a mojar? Pero no es Ah. concluyente en nada. claro que no es concluyente, pero ya no es. Pero es que la primera versión tampoco es oficial. concluyente en Y nada. te dice, sí, que tiene muchas medicinas en el cuerpo, se ha suicidado.
No, pues esto es. No, claro, No, claro, es claro. parada cardiorrespiratoria, que ese es el término que más me gusta a mí en esta vida. Parada cardiorrespiratoria. Sí, Se ha sí. precipitado desde un 10º piso. Oh, vaya por Dios, se le para Parada el corazón. ¿no? Durante la caída. cuidado, Durante me la faltó. caída, parada cardiorrespiratoria. Eso pasa, ¿eh? No, Sí, sí, claro, sí, por sí. eso lo digo, por eso lo digo. Que mueren antes de llegar al suelo. Bueno, que es que somos aquí la pescadilla que se muerde la cola, aunque estamos en un momento hiper interesante, pero aquí nos tenemos que despedir porque nos tenemos que marchar. Jaime, ¿quieres aportar alguna cosa más? Que yo creo que pues esto pasará como con todo. Dentro de 150, 200 años, cuando los archivos de esta época sean poco menos que el equivalente a los legajos medievales de los archivos que tenemos en España, que ellos no tienen porque son un país bastante nuevo, pues podrá un investigador recoger todos esos archivos del FBI y leer qué es lo que realmente pasó con Marilyn y ver todos esos Eso es secretos cierto. que hoy no conocemos y tener una visión seguramente más real que la que tenemos nosotros ahora. Qué envidia nos tienen, con eso de la historia. Bueno, pues que hubieran nacido antes. Eso es. Que hubiesen Pero pensado si- antes. pero si además, ¿cómo no nos van a tener envidia? Si la mitad de Estados Unidos era España. Nos tendrían que agradecer. Bueno. Tendrían que agradecer. Bueno, ya deberíamos hacer un programa sobre ello. Hombre, a ver si la gente se piensa que Los Ángeles o San Francisco tienen Sí, esos nombres por casualidad, porque los indios nativos americanos se los habían puesto. Que, en fin, ¿sabes? O Colorado. En fin, bueno. Colorado lo habían puesto los O- soviéticos. O la Florida. ¿sabes? En Florida, los de la discoteca. Dani Gueras, Mr. Krell, muchas gracias en Twitch. Muchas gracias a vosotros, como siempre, es un placer esta charla distendida que hemos tenido con enfrentamiento de opiniones, pero muy interesante, yo creo. Y yo me voy con otra gran frase que yo creo que resume todo mucho la vida de Marilyn, ¿no? Dice, Hollywood es el lugar donde te pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Así que con esto, gracias como siempre a vosotros. Qué bonito, qué bonito. Ay, madre mía, qué romántico está hoy. Qué frases lapidarias. Muchas gracias. Pues tenemos que hacer un programa sobre la hispanidad, Jaime. Claro. Ahora que además estamos Es muy interesante. en un momento en el que las corrientes académicas, tanto de Hispanoamérica como de Estados Unidos, de la parte no hispana, están empezando a reconocer que la leyenda negra sobre el Imperio Español es totalmente inventada y que la contribución de España a América, pues seguramente con algún error, fue brutal. Y no hay más que ver dónde quedan nativos, pues en lo que fueron colonias españolas y portuguesas, y donde no hay nativos. Y la Estuvieron unión otros. de todos los países de la hispanidad crearía el estado más rico del mundo. Bueno, Económicamente, que de subsuelo y absolutamente y lingüísticamente. O sea, que esto sería así. Una unificación que además el coronel Baños está apostando mucho por ella y está dando también mucha... tenemos la mejor comida, la mejor música, es que lo tenemos todo en realidad. Sí, señor. Pues hablando de música, doctora Ladrero, muchas gracias Bueno, por tu sabiduría y musicalidad. hoy no he aportado mucho porque en ¿Cómo que realidad no he yo aportado mucho? no tengo nada claro esta situación. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que fue más accidental que otra cosa. Vaya. Bueno, pues 2-2, tenemos empate. Sí. Jaime y yo pensamos aquí que, ni os cuento ya, esto está planeado un año antes, y Silvia y Dani, pues, bueno, apuestan por el, no sé, ¿cómo lo Hombre, no, definiríamos? presionada por su entorno, por supuesto, ¿eh? Sí, pero no. Accidental, no busco eso. accidental, no suicidio asistido. Por un trágico desenlace de los acontecimientos. Oye, me ha gustado cuando ha dicho Jaime de la riqueza de nuestra música, porque hoy como modo final, nunca hago reflexiones, hacemos alguna tontería aquí que hablamos, pero sí que es cierto que me he percatado que hay en diferentes programas, pues personas que igual no están acostumbradas al podcast o lo que sea, que no se critica, ¿no? Sino que hay diferencia de opiniones en que hay muchas veces hay música continua de fondo que puede distraer y otros que no. Yo a lo largo de mi breve carrera de comunicación, de comunicador, perdón, no de comunicación, me he encontrado pues periodistas o comunicadores que tienen versiones muy dispares la una de la otra, ¿no? Pues hay quienes les gusta hacer un programa absolutamente sin música, que solamente aparezca en los tramos más importantes como un cambio de momento de tema, y otros que prefieren generar una música de fondo completa. Nosotros somos de música de fondo completa porque, y creo que hay que explicarlo de vez en cuando, primero porque somos músicos.
Aquí Pili Mili, ¿no? Silvia y yo. Y luego tenemos a nuestro compositor también de cabecera, como es Iker Jiménez, que con estas músicas pues nos nutre. Pero ¿por qué es importante la música? No en un podcast en sí, sino en este tipo de formatos donde se crean historias, se crean ambientes, se crean momentos. Pues si hay que trasladarnos al Himalaya, qué mejor música que sea semejante a aquellas zonas nepalíes. Qué mejor que si nos marchamos a las zonas de África, pues tener algún tipo de tribal. Pues todo ello nosotros lo alimentamos con esos fondos musicales. No es música como tal, sino ambientes musicales que a nosotros nos ayudan a concentrarnos, que nos ayudan muchísimo a generar las historias, a aumentarlas, incluso a encontrar sinónimos. Las músicas te ayudan absolutamente a todo. Si fuese, lógicamente, un tema de actualidad, pues creo que la música a veces que llega a sobrar o puede estirar y ser un tanto estridente hacia esa información que parece que le resta. Muchas veces el oído se nos va a la musicalidad en vez de la información. Pero nosotros apostamos por ese mundo musical y porque siempre Abismo tiene que estar con la música. Porque, ¿qué sería de este mundo sin la música? La música es absolutamente necesaria y lo saben nuestros amigos de Aura Límite. Pues así nos marchamos con los amigos de Aura Límite, con esta próxima estación, su último disco. Estamos esperando a que salga el siguiente, así que... ¿Por qué me miras así, Silvia Ladrero? Ya desistes, ¿no? Estos momentos. No voy a aportar nada. ¿No vas a aportar nada? Pues mira, vas a aportar tu voz. Justo siempre la subes ahí. Ah, en la maleta. Oye, he llegado antes. Bueno, pues en fin. Dani, un abrazo enorme. Un abrazo, chicos. Jaime, a ver cómo vamos de Aura. Espera, perdona. Uy, ¿por qué no se te oye? Claro, es que... Buenas noches, porque me había puesto el micrófono ya para arriba. Porque Pensábamos que habías acabado ya tu speech. Despidiendo, estabas aquí metiendo un rollo sobre Bueno, la pero música. esto es como las películas que salen los créditos y de pronto vuelven las escenas más importantes del programa, ¿no? Con Chus Blas a la realización. De hecho, ahora que la gente ya casi has despedido el programa, bueno, ahora vamos a hablar de Marilyn Monroe y los ovnis. Ojo, pues hay un tema muy interesante de abducciones. Bueno, haremos algo más. Pero lo que sí que podríamos hablar un día es de hecho, con nuestra querida amiga doctora Mary Lama, sobre la historia de la cirugía estética, que tiene mucho que ver también aquí con este personaje, con Marilyn Monroe, sí. Y con, bueno, pues podría estar muy bien, ¿no? Saber qué tipo de técnicas se utilizaban en esa época y auténticas barbaridades. Lo retomamos. Venga. ¿Y si hacemos un programa también de Hubert? Hombre, Hubert da para películas, para programas, para libros y para lo que quieras. Mira, nos han pedido uno muy concreto. 48 años de dirección del FBI. Nuestro amigo Javier Sierra nos ha pedido un Abismo sobre Ronald Reagan. Y lo vamos a hacer. Bueno, eso es brutal. Ese es otro. Es que hay algunos personajes que yo no sé cómo nos los hemos hecho del programa. Bueno, pues... ¿Cómo no los hemos echado ya del programa? Sí, al presentador. Que bueno, me voy con Chus. Venga. Con Chus, que está ahí con los pelos, que no sabe qué hacer con ellos. Un abrazo enorme. Gracias por aguantarnos y gracias por estar una temporada más con nosotros. Os esperamos todos los sábados aquí en Abismo Original. Un abrazo enorme. Que te vayas si no quieres estar aquí.